¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Zona Geek. Volvemos para nuestro especial de Halloween. En esta ocasión, nuestro invitado especial y muy amigo de Neo y mío. Hola, soy el Dr. West y hoy no estoy fuera del cine, hoy estoy aquí con los amigos de Zona Geek Perú. Julián, un gusto de verte, de verdad. Igualmente, después de mucho tiempo nos reunimos a conversar y a compartir algunos clichés sobre películas de terror, en la cual abarcaremos varios géneros, ninguna película en particular, y trataremos de agrupar los clichés más grandes, más exhaustivos, lo que significa que no hablan cosas muy particulares como la típica que muere alguna persona de una raza particular, hay un tipo de víctima particular, sino estamos hablando de clichés en general de las películas de terror, y vamos a ver que muchas de estas comparten ciertas características. Así es. Vamos entonces. Empecemos con nuestro primer cliché, que es básicamente en torno a los personajes, no netamente por cómo se comporta, sino por cómo están construidos estos personajes. En efecto, hay bastantes parámetros, están muy encajonados en personalidades muy particulares que creo que ya son bastante conocidas. Nos vamos desde gente que pues es bastante incrédula, que no está de acuerdo con que esté pasando nada sobrenatural en la película, nada fuera de lo normal. Tenemos el novio barbucón, tenemos el padre de familia que no le hace caso a la esposa, tenemos la mamá que piensa que el hijo está viendo alucinaciones. Es decir, tenemos una gran cantidad de personajes que simplemente no creen lo que sucede con la víctima. A veces es el mismo protagonista el que está sufriendo alguna alucinación y dice, no, esto no me puede estar pasando, quizás no es para mí, quizás no es lo mío. Otro tipo de personaje muy clasificado, muy categorizado que tenemos, es aquel que lo sabe todo. En efecto, hay un sabelotodo siempre, ya sea que conozca demasiado de temas tecnológicos, ya sea que conozca demasiado de temas sobrenaturales, siempre es útil que aparezca en algunas circunstancias, siempre hay uno de esos ahí. Afortunadamente, pues esto casi siempre son los primeros en irse. Sí, son personajes que pueden ser una abuela, pueden ser una vieja víctima, pueden ser un personaje que en algún momento escuchó una leyenda urbana y tiene mucho conocimiento. Casualmente este conocimiento no resulta útil para resolver el problema, pero es bonito saber que hay alguien que te puede decir qué te va a pasar en ese momento. Nunca falta uno de esos. Y tampoco falta el villano que tiene algo con el protagonista. No basta con que mate 1, 2, 3, 4, 5, hasta que no se muere el protagonista. Exacto. No se termina la película de terror, ya sea porque es una venganza personal. Exacto, siempre resulta que o es una venganza personal o digamos que es una persona que es un descendiente indirecto de alguien que en algún momento le hizo daño a la familia, etc. Siempre hay algo que conecta al protagonista con nuestro villano. Incluso cuando estamos hablando de películas de monstruos, el monstruo por alguna razón nunca se satisface con ninguna de las víctimas que tiene. Hasta que el protagonista no caiga, este villano siempre lo persigue. Así es, no para hasta acabar con el último, digamos, de la fila, que usualmente pues termina siendo el héroe sin querer queriendo. Pasa de todo en este tipo de películas siempre. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Básicamente que no hay escapatoria en las películas de terror. Es decir, no hay una solución como me mudo de ciudad, salgo de la casa, me cambio de país o simplemente trato de hacerle caso omiso al problema. En las películas de terror tienes que enfrentarte a este miedo, este gran terror, ya sea algo psicológico, ya sea algo fantasmal, ya sea algo sobrenatural, algo espacial o incluso una criatura, tienes que hacerle frente, no hay una solución simple. No, uno puede pensar de que muchas veces la salida más sencilla es decir, bueno, me salgo de aquí. La gran mayoría de veces siempre estas fuerzas se encargan de retener a uno para que enfrente el problema sí o sí, no hay una marcha atrás. Claro, incluso hay situaciones en las cuales uno no puede salir ni siquiera por temas físicos, sino por problemas mentales. Se da cuenta que al momento de alejarse no se siente tranquilo, o alguien se está quedando, o hay un familiar que lo obliga a quedarse. Nunca la solución es salir, cuando lo más lógico sería, ok, apartarnos del problema. Sí, en efecto, inclusive a veces ocurre que capturan no solamente a ti, sino que afecta a tu familia, afecta a seres queridos, afecta a personas muy cercanas, entonces uno se ve obligado forzosamente a terminar con el asunto, a resolverlo al 100%, o si no, esto va a continuar ad infinitum. Claro, y eso nos lleva también a nuestro tercer cliché, que es lo que pasa cuando en muchas de las películas, sobre todo en la cual el villano es un ente es presencialmente visible, es tangible, llámese un asesino, llámese un monstruo, cuando este resulta ser atacado, no muere. Y aunque muera, siempre se olvidan de darte una última revisada, no se acercan, no van a revisarlo, no saben si realmente está muerto, ya cayó al piso y ese es el fin de la historia, pero no lo es. Sabemos que se va a levantar, pero nuestros protagonistas
Oye, pero eso pasa constantemente. Siempre veo que tienen la oportunidad de acabar con el villano, lo tienen ahí al lado, pero no, prefieren irse a ver a quién recibió una herida por ahí, o hacer una llamada telefónica, o es que me voy en el carro de una vez, y no, siempre dejan tirado al villano, y es más, muchas veces dejan el arma al costado del villano inclusive, porque ya dicen, ya solucioné este asunto, me voy, y no es así. Usualmente el villano lo primero que hace es levantarse e ir directamente detrás. No hay forma de tener este villano porque tampoco hay, digamos, esta conciencia de que, oye, mejor asegúrate pues de que se acabó el problema. Pero es tan sencillo, o sea, digo yo, si ya lo tienes ahí tirado, bueno, solamente por un tema de seguridad, y listo, se acabó el problema, se acabó la película, es más, te ahorras unos 40 minutos de problemas. Bueno, esos son algunos de nuestros clichés en base a cómo giran nuestras historias, pero también hay clichés respecto a las situaciones en las que se encuentran los personajes. Por ejemplo, una de estas es la falla de todo artículo electrónico que puedan tener. Ya sea los clásicos automóviles que no arrancan, o los teléfonos que no tienen celular, o últimamente el internet que se va, las luces que se apagan, no importa qué es lo que estés utilizando, no importa el ambiente en el que estés, la tecnología te va a fallar. Y no funciona el 9911, no funciona el Facebook, el Instagram, no importa la red social, no importa el tiempo en el que estés, la tecnología deja de funcionar. Sí, la tecnología siempre te juega en contra, y es porque en la actualidad estamos ya tan metidos en temas tecnológicos que muchísimas situaciones se resuelven con facilidad, simplemente pues haciendo una llamada telefónica, enviando el mensaje correcto, buscando algo en Google, y bueno, las películas ahora se ven forzadas a llevar a la gente de regreso a épocas en las cuales no existían estas ventajas. Entonces, ¿qué pasa? Siempre se desarrolla todo en lugares en donde no hay señal de celular, en donde no te alcanza el teléfono, en donde se te malogra el carro, y una vez más estás atrapado a merced del villano. Sí, es una cuestión que originalmente es comprensible, no había medios de comunicación más allá pues, del teléfono con línea y el automóvil, pero hoy en día todos los smartphones dejan de funcionar, incluso en películas modernas, películas del 2012, en las cuales, como bien indica, pues, se incorporan estos elementos, fallan, nadie nunca busca nada en Google, nadie busca ayuda en WhatsApp, nadie manda mensaje de texto, simplemente no hay línea telefónica y es el fin del mundo. Yo creo que a muchas empresas telefónicas y a muchas empresas que fabrican automóviles no les gustaría en realidad que figure su nombre en las películas, dado que tienen estos problemas constantemente. Michael Bay no puede hacer una película. No, simplemente no podría. Product placement se va por el carro. Pero nuestros protagonistas, si bien pueden ser personas temerosas, no necesariamente cobardes, pero sí incrédulas de lo que viven, son capaces de ser curiosas al mismo tiempo. Ni bien escuchan un sonido extraño, se acercan. Ni bien ven un aviso de no acercarse, se acercan. Si bien no conocen del tema, les gana la curiosidad y tienen ganas de investigar qué es lo que sucede. Y empieza a hacer una búsqueda que a la larga le complica más la existencia, pero que en algunos casos sí le ayuda a entender el problema. Está sonando aquí al fondo, creo que voy a ir a investigar. No me dejes. No, sí, no estamos de nuevo empezando. Eso es lo que sucede. Las películas la mayoría de veces están en algo muy importante y pasa alguna cosa muy sencilla, un pequeño ruido, un pequeño movimiento, algo por el estilo, y inmediatamente siempre hay por lo menos un personaje que se distrae por completo de lo que sea que esté pasando y se separa del grupo para irse a investigar. Sí. Eso a veces puede ser beneficioso y otras veces terminan activando algún dispositivo que hace que justamente hace que empiece a desgraciarse toda la situación. Claro, y hay veces en las cuales el personaje le dicen, bueno, no te metas en este asunto, déjalo ahí. Y hay algo que le llama y, ok, voy a investigar, y sale la típica, vamos a la biblioteca, abrimos los libros, vamos a internet. Internet acá funciona excelente cuando necesitas respuestas. Claro. Ahí sí, no hay ningún problema. Pero es justamente esta curiosidad la que después lo lleva a investigar, y a la larga esto comienza a acrecentar su maldición o se da cuenta de su situación que no tiene solución. O como el caso que te comentaba. Llega alguien a la gasolinera y pregunta ¿por dónde debo ir? Y le dicen tome usted el camino de la derecha. Pero nunca falta alguien que dice no se preocupen, vamos a tomar el camino de la izquierda, yo conozco un atajo. Y van derechito a la boca del lobo. Eso pasa con constancia. ¿Y qué pasa con las autoridades? Uy, no digas. En ninguna película de terror, ninguna autoridad que podría darte la mano funciona. No necesariamente porque de manera clásica no te prestan atención, a veces sí prestan atención, pero simplemente llega la policía y se encuentra, creo que esto no está en mi jurisdicción. Y se acaba el problema. Y es terrible, porque si la policía no te ayuda, los bomberos no te ayudan, ¿quién te ayuda? Los agentes paranormales. Por supuesto. Que tampoco saben qué hacer o simplemente te dicen, ¿sabe qué? Tiene un gran problema, amigo. Oye, pero eso pasa siempre, ¿eh? Yo veo que los policías o llegan al último, llegan para cuando ya se terminó todo el asunto y encima el sheriff dice,
Siempre lo supe. No, justo siempre lo supo, ¿no? Se le ocurre recién eso al final del asunto. No solamente eso, sino es un tema de que el protagonista no puede estar más solo, no puede sentirse más indefenso. Entonces, Sí, eso complica mucho más las cosas y hace que nuestro protagonista siempre tome decisiones equivocadas. los deja completamente a su suerte. Y bueno, en buena parte creo que también eso es para dar un poquito más de terror al asunto, ¿no? Pero ya se ha convertido pues en algo muy repetitivo. Sí, el siguiente punto vendría a ser justamente lo que llamaríamos un jump scare, un sobresalto que ocurre en las películas. Esos momentos en los cuales hay un sonido fuerte y de repente ¡pum! Bulle. Y tú, Escuchas un sonido fuerte, cuando te das cuenta te estás agarrando del techo del escenario donde estabas. Es realmente espantoso esto y constantemente pasa en las películas y es abusivo ya, es repetitivo pero claro, es cansancio. funciona porque te asusta, pero digamos en el macro te asustas tanto que al final, digamos, aunque te muestren al monstruo más feo de todos, ya estás cansado porque ya te has asustado y simplemente no tienes más de qué asustarte. Sobre todo hoy en día que vivimos en un mundo de muchísima tecnología, ves tantos pues, cuerpos volando, monstruos hechos por computadora, que al final no importa qué te muestre, ya lo has visto. Al menos durante el transcurso de la película ya lo has Es visto. verdad. Entonces no causa el mismo efecto. Porque es un cliché, porque se convierte en el tema de nos asustamos tanto al comienzo, las películas buscan asustarnos tanto al comienzo, que al final ya estamos cansados y salimos con el pésimo. Sí, bacán, pero al final me decepcionó. Y no debería pasar, debería pasar que el final sea la parte más interesante de esta película y de cualquier otra película, porque esas son las historias. Los finales son los que nos digan la tranquilidad de que sobrevivimos. Por supuesto, esto debería seguir una escalada, digamos, ir desde lo más básico hasta lo más alto, ¿no? Una suerte de montaña rusa donde llegas hasta el punto más alto y luego es cuando empiezas a sentir realmente todo el pánico que corresponde al caso. Claro, y no el proceso contrario, asustarte y ya. Sí, claro, si mantienes todo al mismo nivel, susto, pues simplemente nada, la película se convierte en esto, un promedio, una película mediocre. Pero ahora vamos a clichés un poco más específicos, porque también hay clichés en ciertos puntos particulares, como en este caso las películas que se han hecho muy de moda, los found footage. Uy, los fan footage, estas películas donde alguien tomó una cámara y se puso a grabar toda la película y lo vemos a través de sus ojos, vemos supuestamente la cinta que se encontró. Ya se ha convertido pues en un cliché en estas alturas también. No sé si te has percatado, en estas historias siempre hay alguien que decide sacrificarse por el grupo y carga la cámara todo el tiempo. Claro, él no muere hasta el final. Sí, él nombra hasta el final porque él tiene que registrarlo todo, hasta el último momento, ¿no? Es un cliché particular, ¿de acuerdo? Pero es un cliché moderno, es un cliché Sí, moderno es un que cliché si bien moderno. ya está desde los 90 establecido, hoy en día hay una serie de películas que están con el término found footage y dentro de este tipo de películas es que también encontramos otro género como el caso de las comedias, bueno, las películas de terror de adolescentes, en la cual pues tienes a los personajes estereotípicos, la parejita, la chica indiferente, el chico sabelo todo, el que va a morir primero, y tienes toda esta serie de acciones como por ejemplo, vamos a separarnos inmediatamente, Ay, ese la pareja clásico. que se queda teniendo relaciones íntimas o encuentros del tercer tipo, son los primeros en fallecer, y demás tipo de... Que por cierto me parece increíble que siempre pase eso. En algún momento de la película siempre los dos dicen, oye, vamos a morir jóvenes, ¿qué hacemos? Solucionemos esto ahorita. O sea, ¿qué les pasa? ¿Por qué tienen que esperar justamente el momento en el que tienen un asesino de 2 metros correteándolos para recién preocuparse de esas cosas? Es parte de este subgénero. Tal como sucede también en ese tipo de películas en las cuales tenemos los orígenes de... Ay, sí, Ahora, también. toda película de terror clásico, moderna, tiene una precuela, un origen. Y justamente son el origen. Todos son orígenes. Todos son Nolan distribuido en varias pequeñas películas de terror. Sí, eso es una manera de decir, no se me ocurrió qué hacer con esa historia, así que hay que buscarle de dónde partió todo ese asunto, ¿no? Estos son algunos de los clichés que hemos visto en el macro, en la gran mayoría. Sé que hay muchos más que son mucho más específicos, pero no queríamos entrar en detalles pequeños, sino abarcar un poco más grande lo que son los clichés de película, porque muchos de estos son partes del género y son muy divertidos de ver. Sí, la verdad es que Otros ya llegan al cansancio, al abuso y ya el espectador sabe qué es lo que va a pasar y eso, digamos, le quita un poco la diversión. sí. Pero siempre es bueno ver una película de terror y si te asustas, qué bueno, porque esa es la idea. Uno va a ver películas de terror para asustarse, no para pasarla bien. Las películas de terror son de lo peor y de lo mejor que hay, porque sacan esos lados tan ocultos de la mente de algunos realizadores, tan pobre de la mente de otros. Por supuesto. El cine de terror en realidad tiene esa gran ventaja, que al estar jugando con un entorno sobrenatural puedes hacer literalmente lo que quieras con el argumento, puedes hablar de cualquier tema y puedes hacerlo funcionar. Es una enorme ventaja que se tiene en esa dirección.
Esperamos que disfruten su Halloween, disfruten las películas que hay en cartelera, ya sea estén en el extranjero, estén acá, descarguenlas de internet, mírenlas en vivo, paguen su Netflix, Sí. no sé qué irán a hacer, pero vean películas, disfruten del audiovisual, Exacto, no se diviértanse. queden con las 4 películas que pasan en la televisión, por favor, jamás hagan eso, vean todo lo que puedan. Pues ha sido un placer tenerte acá, No, mucho gusto igualmente, después de Fabián. tanto tiempo. Gusto verte. De acá, un saludo. Y nos vemos.